¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su canal. Y bueno, el día de hoy vamos a ver las profecías de una gran santa y es de Anna Catalina Emmerich y es acerca del fin de los tiempos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, amigos. Y bueno, comenzamos con las profecías. Y bueno, vamos a empezar con el capítulo número 1, los demoledores y el misterio de iniquidad. Vi diferentes partes de la tierra. Mi guía me nombró Europa, y mostrándome un rincón arenoso, me dijo estas importantes palabras. He aquí la Prusia enemiga. Él me enseñó a continuación un punto más al norte diciendo, he aquí la Moscovia, trayendo con ella muchos males. Los habitantes eran de un orgullo inusitado. Vi que se armaban y que se trabajaba por todos lados. Todo era sombrío y amenazante. Vi ahí a San Basilio y a otros. Vi sobre el castillo de tejados relucientes al maligno que se sostenía en las agujas. Vi que de entre los demonios encadenados por Cristo, cuando su descenso a los infiernos, algunos estaban sueltos desde no hace mucho, y habían suscitado esta secta. Vi que otros serán soltados de 2 generaciones en 2 generaciones. Ella vio, con sus terribles consecuencias, las medidas que los propagadores de las luces tomaban por todas partes por donde llegaba el poder y a la influencia, para abolir el culto divino, así como todas las prácticas y los ejercicios de piedad, o para hacer de esto algo tan vano como lo eran las grandes palabras de luz, de caridad de espíritu, bajo las cuales ellos se ocultaban a sí mismos, y a los demás el vacío desolador de sus asuntos, en los que Dios no estaba para nada. Mi guía me condujo alrededor de toda la tierra, me hizo recorrer sin cesar inmensas cavernas, hechas de tinieblas, y en las cuales vi una inmensa cantidad de personas errando por todas partes, y ocupadas en obras tenebrosas. Parecía que yo recorriera todos los puntos habitados del globo, no viendo más que el mundo del vicio. A menudo veía nuevas tropas de hombres caer, como desde lo alto en esta ceguera del vicio. No vi nada mejorarse. Me hizo entrar en las tinieblas y considerar de nuevo la malicia, la ceguera, la perversidad, los engaños, las pasiones vindicativas, el orgullo, la envidia, la avaricia, la discordia, el asesinato, la lujuria y la horrible impiedad de los hombres, todo tipo de cosas que sin embargo no les era de ningún beneficio, sino que les hacía cada vez más ciegos y miserables, y les hundía en las tinieblas cada vez más profundas. A menudo tuve la impresión de que ciudades enteras se encontraban situadas sobre una corteza de tierra muy fina, y corrían el peligro de hundirse muy pronto en el abismo. Vi a esos hombres cavar ellos mismos para otros fosas ligeramente recubiertas, pero no vi personas de bien en esas tinieblas, ni nadie por consiguiente caer en las fosas. Vi todos estos malvados con grandes espacios tenebrosos que se extendían de un lado hasta el otro. Los veía en barullo, como la confusión tumultuosa de una gran feria, formando diversos grupos que se ejercían en el mal, y masas que se mezclaban unas con otras. Ellos cometían todo tipo de actos culpables, y cada pecado traía como consecuencia otro. A menudo me parecía que me sumergía más profundamente todavía en la noche. El camino descendía una pendiente escarpada. Era algo horriblemente espantoso, y que se extendía alrededor de la tierra entera. Vi pueblos de todos los colores, llevando los ropajes más diversos, y todos sumergidos en las abominaciones. A menudo me despertaba lleno de angustia y de terror. Veía la luna brillar apaciblemente a través de la ventana y oraba a Dios suplicándole que no me hiciera ver esas imágenes espantosas. Pero enseguida, Él me hacía descender de nuevo en esos terribles espacios tenebrosos y ver las abominaciones que se cometían. Me encontraba una vez en una esfera de pecado tan horrible que creía estar en el infierno, y me puse a gritar y a gemir. Entonces mi guía me dijo, yo no estoy cerca de ti, y el infierno no puede estar ahí donde yo estoy.
Me pareció ver un lugar muy amplio que recibía más la claridad del día. Era como la imagen de una ciudad perteneciente a la parte del mundo que nosotros habitamos. Un horrible espectáculo me fue mostrado. Vi crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Yo temblaba hasta los huesos, porque no había ahí más que hombres de nuestra época. Era un martirio del Señor mucho más espantoso y mucho más cruel que el que debió sufrir de los judíos. Terminando el relato de esta horrible visión, cuyo recuerdo le provocaban palpitaciones convulsivas y que nada pudo convencerla para contarlo todo entero, ella dijo: mi conductor me habló así. Tú has visto las abominaciones a las cuales los hombres ciegos se libran en las tinieblas. Vi ahí con horror un gran número de personas conocidas mías, incluso sacerdotes. Muchas líneas y ramificaciones partieron de las personas que erraban en las tinieblas, desembocaban en este lugar, el lugar de la nueva crucifixión. Vi una muchedumbre innumerable de desgraciados oprimidos, atormentados y perseguidos de nuestros días en varios lugares, y vi siempre que se maltrataba por ello a Jesucristo en persona. Estamos en una época deplorable, en la que no haya más refugio contra el mal. Una densa nube de pecado pesa sobre el mundo entero, y veo a los hombres hacer las cosas más abominables con una tranquilidad y una indiferencia completas. Vi todo esto en varias visiones, mientras que mi alma era conducida a través de diversos países sobre la tierra. Vi nuevos mártires, no del tiempo presente, sino del tiempo que vendrá. Sin embargo, veo que se les oprime ya. La demolición de la iglesia. He visto personas de la secta secreta minar sin descanso a la gran iglesia, y he visto cerca de ellos una terrible bestia que había surgido del mar. Tenía una cola como la de un pez, garras como las de un león, y varias cabezas que rodeaban con una corona una cabeza más grande. Su boca era ancha y roja, estaba manchada como un tigre, y se mostraba muy familiar con los demoledores. Se acostaba a menudo en medio de ellos durante su trabajo. A menudo también ellos iban a encontrarla en la caverna donde se escondía a veces. Durante ese tiempo vi por un lado y por otro, en el mundo entero, muchas personas buenas y piadosas, sobre todo eclesiásticos, vejados, prisioneros y oprimidos, y tuve el sentimiento de que ellos llegarían a ser mártires un día. Como la iglesia estaba ya en gran parte demolida, no quedando en pie más que el coro con el altar, vi a estos demoledores penetrar en la iglesia con la bestia. Los demoledores encontraron en el templo una mujer llena de majestad. Me parecía que ella estaba embarazada, ya que caminaba lentamente. Los enemigos fueron presos de pánico al verla, y la bestia no pudo ya dar ni un paso adelante. La bestia alargaba el cuello hacia la mujer con el aspecto más furioso, como si quisiera devorarla, pero la mujer se volvió y se posternó con el rostro contra la tierra. Vi entonces a la bestia huir de nuevo hacia el mar, y los enemigos correr en el mayor desorden. Vi la iglesia de San Pedro y una enorme cantidad de hombres que trabajaban en invertirla, pero vi ahí también a otros que hacían reparaciones, cadenas de trabajo ocupadas de este doble trabajo, y se extendían a través de todo el muro, y me quedé asombrada de la coordinación con la que todo ello se hacía. Los demoledores extraían grandes fragmentos, eran particularmente sectarios en gran número, y con ello los apóstatas. Estas personas, haciendo su trabajo de destrucción, parecían seguir ciertas prescripciones y una cierta regla. Llevaban delantales blancos rodeados de una cinta azul y proveídos de bolsillos, con paletas de albañil en la cintura. Ellos tenían además vestidos de todo tipo. Había entre ellos hombres distinguidos, altos y gruesos, con uniformes y cruces, los cuales sin embargo no trabajaban directamente en la labor, sino que marcaban en los muros con la paleta los lugares donde había que demoler. Vi con horror que había también entre ellos sacerdotes católicos. Ya toda la parte anterior de la iglesia estaba destruida. No quedaba en pie más que el santuario con el Santísimo Sacramento. He visto la iglesia de San Pedro, estaba demolida, con excepción del coro y el altar mayor. 10 de septiembre de 1820.
Vi también cómo al final María extendió su manto por encima de la iglesia y cómo los enemigos de Dios fueron ahuyentados. Mayo de 1823. Tuve de nuevo la visión de la secta secreta socavando por todas partes la iglesia de San Pedro. Ellos trabajaban con instrumentos de toda especie y corrían por aquí y por allá, llevando piedras que habían arrancado. Fueron obligados a dejar el altar, no pudiendo quitarlo. Vi profanar y quitar una imagen de María. Yo me lamentaba al Papa y le preguntaba cómo él podía tolerar que hubiera tantos sacerdotes entre los demoledores. Vi en esta ocasión por qué la iglesia ha sido fundada en Roma. Es por ahí está el centro del mundo, y que todos los pueblos se vinculan con ella por diferentes relaciones. Vi también que Roma permanecerá en pie como una isla, como una roca en medio del mar, cuando todo alrededor de ella caerá en ruinas. Cuando vi a los demoledores, me quedé maravillada de su gran habilidad. Tenía todo tipo de máquinas, todo se hacía siendo un plan, nada se producía por sí mismo. Ellos no hacían ruido, ponían atención a todo. Recurrían a artimañas de todo tipo, y las piedras parecían a menudo desaparecer de sus manos. Algunos de entre ellos reconstruían, destruían lo que era santo y grande, y lo que edificaban no era más que vacío. Llevaban las piedras del altar y hacían con ellas una escalinata en la entrada. El oscurecimiento de la iglesia. Vi la iglesia terrestre, es decir, la sociedad de los fieles sobre la tierra, el ejército de Cristo en su estado de paso sobre la tierra, completamente oscurecida y desolada. Vosotros sacerdotes, que no os movéis, estáis dormidos, y el redil arde por todos lados. No hacéis nada. ¿Cómo lloraréis por eso un día? Si tan solo hubieras dicho un día, Pater, veo tantos traidores. No soportan que se diga, esto va mal. Todo está bien ante sus ojos, con tal que puedan glorificarse con el mundo. Vi las carencias y la decadencia del sacerdocio, así como sus causas. Vi los castigos que se preparan. Los servidores de la iglesia son tan laxos, ya no hacen uso de la fuerza que poseen en el sacerdocio. Si algún día las almas reclaman lo que el clero les debe, al ocasionarles tantas pérdidas por su incuria y su indiferencia, sería algo terrible. Ellos tendrán que dar cuenta de todo el amor, todas las consolaciones, todas las exhortaciones, todas las instrucciones referentes a los deberes de la religión que ellos no nos dan, de todas las bendiciones que no distribuyen, a pesar de que la fuerza de la mano de Jesús esté sobre ellos, por todo lo que omiten de hacer a semejanza de Jesús, por las caricias hechas al espíritu de la época por parte de los servidores de la iglesia. Vi reliquias dejadas a la aventura y otras cosas del mismo género para una infinidad de personas que tenían buena voluntad. El acceso a las fuentes de la gracia del corazón de Jesús se encontraba impedido y cerrado por la supresión de los ejercicios de devoción, por el cierre y la profanación de las iglesias. Tuve una visión concerniente a las faltas de incontables pastores y la omisión de todos sus deberes hacia su rebaño. Vi muchos buenos y piadosos obispos, pero estaban mudos y débiles, y el mal partido tomaba a menudo la fuerza. Todo esto me hizo conocer que la recitación de la genealogía de nuestro Señor ante el Santísimo Sacramento en la fiesta del Corpus Christi encierra un gran y profundo misterio. He conocido por ello que lo mismo que entre los ancestros de Jesucristo, según la carne, muchos no fueron santos y fueron incluso pecadores, sin dejar de ser grados de la escala de Job, por los cuales Dios descendió hasta la humanidad. Por lo mismo también los obispos indignos permanecen capaces de consagrar el Santísimo Sacramento y de conferir el sacerdocio con todos los poderes que le están ligados. Vi en una ciudad una reunión de eclesiásticos, de laicos y mujeres, los cuales estaban sentados juntos, comiendo y haciendo bromas frívolas, y por encima de ellos una nube oscura que desembocaba en una planicie sumergida en las tinieblas. En medio de esta niebla vi a Satanás sentado bajo una forma horrible, y alrededor de él
tantos acompañantes como personas había en la reunión que ocurría debajo. Todos estos malos espíritus estaban continuamente en movimiento y ocupados en empujar al mal a esta reunión de personas. Ellos les hablaban a la oreja y actuaban sobre ellos de todas las maneras posibles. Estas personas estaban en un estado de excitación sensual muy peligroso y ocupados en conversaciones ociosas y provocantes. Los eclesiásticos eran de esos que tienen como principio: hay que vivir y dejar vivir. En nuestra época no hay que estar aparte ni ser misántropo, hay que alegrarse con los que se alegran. Como él, Satanás, hablaba de su derecho, y como quiera que ese lenguaje me sorprendió mucho. Fue instruida que él realmente adquiriría un derecho positivo cuando una persona bautizada que había recibido por Jesucristo el poder de vencerle se libraba por el contrario a él, por el pecado libremente y voluntariamente. Veo una cantidad de eclesiásticos castigados de excomunión que no parecen inquietarse ni incluso saberlo. Sin embargo, son excomulgados cuando toman parte en esas empresas, cuando entran en asociaciones y se adhieren a opiniones sobre las que pesa el anatema. Veo a estos hombres rodeados de una nube, como de un muro de separación. Se ve por esto cuando Dios tiene en cuenta los decretos, de las órdenes y de las defensas del jefe de la iglesia, y los mantiene en vigor cuando incluso los hombres no se inquietan de ello, reniegan de eso o se ríen. Se me mostró cómo los paganos de antaño adoraban humildemente a otros dioses diferentes de ellos mismos. El culto de esos paganos valía menos que el culto de aquellos que se adoraban a sí mismos en 1000 ídolos y no dejaban ningún lugar al Señor entre esos ídolos. Vi cuán funestas serían las consecuencias de esta falsificación de la iglesia. Vi a los heréticos de todas las condiciones venir a la ciudad de Roma. Vi acrecentarse la tibieza del clero local. Vi hacerse una gran oscuridad. Entonces la visión se agrandó por todos lados. Vi por todo comunidades católicas oprimidas, vejadas, encarceladas y oprimidas de libertad, y muchas iglesias cerradas. Vi grandes miserias producirse por todas partes. Vi guerras y sangre vertida. Vi el pueblo salvaje e ignorante intervenir con violencia. Eso no durará mucho tiempo. De nuevo vi la visión en la que la iglesia de San Pedro era minada, siguiendo un plan hecho por la secta secreta, al mismo tiempo que era deteriorada por las tormentas. Vi la ayuda llegar en el momento de mayor angustia. Y bueno amigos, hasta aquí la primera parte de las profecías del fin de los tiempos de Anna Catalina Emmerich. Y bueno amigos, antes de irnos los quiero invitar a que se suscriban a este canal y apoyen este canal dándole un like. Y bueno amigos, nos vemos hasta el próximo video, hasta el siguiente capítulo. Bye amigos.